¿Cómo están? Un placer saludarles. Eh, Siguiendo un poco con las reflexiones eh, empresariales, un poco de desarrollo profesional. eh, en los últimos días hemos visto cómo sigue cambiando la estructura económica en Estados Unidos, cómo nos está afectando a los hispanos, cómo nos está afectando a aquellos que vienen a hacer negocio de afuera. Gente que antes venía muy seguido a tratar de no solo hacer negocios, divertirse, conocer, y ahora vemos la situación que tampoco quieren viajar. Entonces, eh, este video que vamos a hacer el día de hoy habla un poquito de los negocios hispanos desde tu perspectiva de valor. ¿Por qué lo saqué a colación? Porque recién tuve algunas experiencias comprando, vendiendo negocios, y las cuales han sido basados mucho en emoción y en la corazonada y no en la evaluación técnica. A diferencia de nuestros países, yo creo que en Estados Unidos el hecho de vender un negocio, de comprar un negocio, es una cosa muy natural, se da prácticamente todos los días, pero hay dos grandes mundos y dos grandes vertientes, el mundo americano y el mundo hispano. ¿Por qué lo digo que hay dos vertientes? Porque uno, primero, específicamente el mundo americano es un mundo muy estructurado, muy organizado, muy planificado en algunos casos, no siempre, por supuesto, hay variaciones, pero la media dice que sí lo son. Y en nuestro mundo hispano vamos más por la corazonada, por la intención, por el saber o el ver que lo va funcionando y puede que no funcione a mí. Entonces, dada la situación que está pasando a nivel migratorio, que siempre lo voy a mencionar porque es un factor decisivo este año en el tema de vida en Estados Unidos, sobre todo aquellos que son dueños de compañía, se van a abrir oportunidades de gente que se quiere ir de este país o gente que quiere venir a este país buscando oportunidades. Los negocios siempre van a ser negocios en la medida de lo posible. Estamos en el país de la primera economía consumista en el mundo. Eh, Sin embargo, dadas las condiciones que están pasando, sobre todo para la comunidad hispana, esta ola de gente que tarde o temprano se tendrá que ir, ya sea forzada o voluntariamente, eh, va a abrir nuevas posibilidades para nuevos negocios o reinventar los negocios. Creo que una de las cosas que no hemos sido conscientes es cómo este ciclo económico que hoy se está viendo interrumpido por la gente que se está yendo, afecta el ecosistema empresarial de nuestra comunidad. Se estima que para el año 2050 vamos a ser la primera minoría en todo Estados Unidos, con arriba del 20-25% de la población. Eso significa que estamos creciendo muchísimo. Ahora, con esta situación, puede que ya no tanto en población, pero sí en capacidad de compra. Entonces, el tema de hoy vamos a tratar de explicar, pero más que explicar, de reflexionar sobre él, es el valor de los negocios. Creo que nuestra idiosincrasia latina en Estados Unidos, hispana en Estados Unidos, es que un negocio vale porque vende bien, lo cual es cierto en primera instancia. Pero cuando hacía la relación con respecto al entorno americano, nos damos cuenta de que a veces el hecho que un negocio valga porque yo lo veo que vale, no necesariamente significa que así sea. La mayoría de negocios hispanos tienen una característica: son basados en esfuerzo, son basados en habilidades, son basados en tesón y en capacidad de resiliencia, de mantenerse pese a las adversidades, y lo cual es, conozco algunos empresarios que han sabido crecer muy bien y han tenido la experiencia de ver sus negocios florecer en el tiempo. Negocios fantásticos de un día para otro no hay, eso es un mito que nadie puede negar. Al revés, los negocios realmente sostenibles y de crecimiento bueno toman tiempo. Hay estadísticas que dicen que un negocio va a tomar por lo menos de 2 a 3 años en estabilizarse y en ser rentable, pero obviamente a nosotros nos mueve la inmediatez. En ese sentido, la evaluación de un negocio tiene, vamos a llamarlo para ponerlo en términos prácticos,
dos caminos muy fundamentales: la evaluación contable y la evaluación del mercado. Entendiendo cada una de ellas, evaluación contable es lo que dicen los libros, es lo que dicen los estados financieros, es lo que dice el resultado, el flujo de caja, lo que dice el valor de los activos, lo que dice el valor de las ventas y el profit entregable cada año, el cual obviamente demuestra si una compañía contablemente es rentable o no. Y el valor de mercado es el valor percibido en función de la oportunidad de la oportunidad que tiene, del problema que soluciona o del nivel de interés de sus consumidores sobre la marca. Para poner un ejemplo muy sencillo, la cafetería X, YZ, que está en el centro de la ciudad, no vale lo mismo que un Starbucks. Obviamente las diferencias son abismales, pero lo saco a colación para dejar muy claro el punto del valor de mercado, en este concepto del valor de mercado, de lo que significa una marca con respecto a la otra. Y en ese valor, yo creo que nosotros los hispanos tenemos una tarea pendiente, y es empezar a saber validar y evaluar nuestras marcas. El valor de una marca se refleja por el nivel de reconocimiento en una población como una marca buena, válida y necesaria. Siguiendo con el ejemplo del café, cuando una marca empieza a tener posición, empieza a tener resultados a través de sus clientes, empieza a tener más valor. Y el valor de marca refleja el interés de la persona, del cliente, mejor dicho, en esa marca de productos o en una marca de servicios. Esa evaluación por lo general es bastante subjetiva, entre comillas. No quiero decir que sea totalmente subjetiva, porque al final del día también se puede calcular, pero tiene mucho que ver con la expectativa de crecimiento en el futuro. La evaluación del negocio, en términos generales, uniendo los dos conceptos, tanto el valor contable y el valor de mercado, establece a partir de sus estados financieros lo que tiene, y obviamente hay un factor de multiplicación que se determina a través de leyes del mercado, que no vamos a entrar en materia de eso, pero que hay una matriz donde hay un factor con el cual se multiplica el valor del negocio para determinar cuánto vale en el tiempo, porque entendiendo los negocios como conceptos, como entidades tangibles, entidades que tienen propiedad, que tienen identidad jurídica, que sobre todo tienen una vida per se en cuanto a cada uno de sus productos o servicios que hacen o venden, obviamente ese negocio tiene un valor. Ahora, estos valores también tienen una deficiencia, y es que en nuestra comunidad, hablando específicamente de comunidad hispana, a veces no tenemos la disciplina ni la responsabilidad de registrar correctamente las compras, las ventas, los activos, etcétera, etcétera. Lo cual nos lleva a pensar que un negocio vale porque creo que vale, no porque sé que vale. Y este tema de la evaluación de negocios no solo es por el hecho de venderla, también es por el hecho de aceptar más inversión, por el hecho de refinanciar algunas deudas eventualmente, o también para ponerla en el mercado y conseguir financiamiento. He tenido la oportunidad también de trabajar en algunos proyectos de franquicias donde el valor del negocio se vuelve fundamental para establecer el precio de una franquicia, porque todo se fundamenta en su capacidad de éxito y en su capacidad de marca reconocida. Y eso es evidente que los negocios debemos de aprender a entender dónde está el valor de cada cosa. También hay una claridad que quiero dejar muy, muy, muy sentada, y es que a veces nuestra comunidad confunde comprar un negocio con comprar activos. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Un negocio se va a vender porque es un buen negocio, y entiendas el negocio como procesos, sistemas, clientes, historial, capacidad técnica, relación con proveedores, relación con contratistas, relación con empleados, etcétera, etcétera. Un negocio en su conjunto es un grupo de elementos que no solo son los activos, que no son los refris, que no solamente son muebles, que no solo son la maquinaria, sino que también hay valores implícitos en el negocio
que generan valor mismo a la hora de entender que ese negocio puede seguir siendo rentable. Es curioso, muchas empresas y negocios, algunos de los cuales yo he conocido, venden el negocio cuando ya no son rentables o cuando ya no pueden ser rentables. O en el peor de los casos, cuando tienen problemas muy serios y quieren vender el negocio. Pero la claridad es que vender un negocio, nadie va a vender un negocio que es rentable, al menos que tenga un interés de hacerlo crecer a través de un sistema de franquicias o tenga una necesidad muy importante. Pero casi siempre se venden negocios por expansión o por necesidad. Y creo que aquí es donde nuestra comunidad debemos de aprender y debemos de educarnos más para saber qué estamos comprando. Por las cuales el negocio debe seguir creciendo es porque lo que lo hizo grande, que en algunos casos, por no decir la mayoría, en nuestra comunidad hispana es el fundador, dueño, es que creo que una de las cláusulas que debería existir es que ese fundador, dueño, aún cuando lo venda, debe de quedarse un tiempo manteniendo el negocio. Porque también he visto situaciones donde la persona vende y el día siguiente ya no aparece. Pero él o ella es la clave del negocio. Entonces, ¿qué estoy comprando? Nada más activos, porque lo que está dentro del proceso del negocio es la persona a quien los clientes buscan, a lo que los clientes se refieren, a lo que los clientes tienen confianza. Entonces, si yo voy a nada más a vender un negocio, porque creo que ya no lo puedo sostener, y el día de mañana ya no aparezco, no tengo que soltar el dinero, entonces no estoy vendiendo el negocio, estoy vendiendo el lugar, los activos, estoy vendiendo la oportunidad, pero no el negocio. Entonces, al final del día, creo que este tema de la evaluación de negocios de manera ya un poquito más técnica, creo que tiene mucho de dónde sacarlo. Hay diferentes técnicas y metodologías para evaluarlo, la metodología de descontado, la metodología de componente, etcétera, etcétera, y otras más, que al final del día también demuestran cuánto puede remontar el negocio. Pero para nuestra comunidad y para ser muy prácticos y sencillos, como resumen, hay dos maneras: el valor contable y el valor de mercado. Cuando vaya a vender un negocio o cuando vaya a comprar un negocio, lo primero que tiene que pedir son estados financieros de unos 2-3 años como mínimo, porque en un año es bien difícil, sobre todo si el negocio va empezando, es bien difícil establecer tendencias. Un año, por lo general, es un año de pérdida, o en el mejor de los casos, un año de punto de equilibrio. En el mejor de los casos, no, porque por lo general el año se pierde. Pero ya en 3 años, un negocio que se supone que es rentable, un negocio que se supone que es bueno, debería haber reportado utilidades o debería de tener su tendencia al crecimiento. Ahí es importante comprar. Obviamente tendrá un costo más alto de que si lo compramos en negocio. Y a la hora de vender, también hay que ser muy transparentes y establecer primero las condiciones contables del negocio para poder tener un precio real a nivel del negocio. Y después se le suma o se le adhiere o se establece el valor de mercado en función de la oportunidad o de la necesidad que surge. Creo que en nuestra comunidad, y específicamente en Estados Unidos, necesitamos volver un poco a la escuela de una manera muy simple para no solo entender con propiedad los estados financieros, sino para saber arreglar esos problemas cuando se tiene la falta de disciplina que muchas veces los hispanos de registrar todo. Aquí se vuelve fundamental la contabilidad más allá de los impuestos, que en nuestra comunidad casi siempre habla de vamos a pagar impuestos, tanto el sales tax como el income tax, o los impuestos de ingreso. Pero dentro del proceso empresarial, sobre todo empresas de mediano perfil para arriba, aún incluso las pequeñas, también
casas, sobre todo ya si tienen deudas, si tienen activos a largo plazo, si tienen deuda a largo plazo, etc. Es una amalgama de elementos que hay que entenderlos en diferencia. Y aquí es donde nuestra comunidad debe de volver a la escuela, y digo de una manera muy respetuosa, para entender todos esos conceptos que a la hora que nos presenten nuestros contadores de impuestos, un estado financiero, podamos cuestionar o podamos verificar si esa información es correcta. Para poder pasar a una propuesta de valor, de saber cuánto vale un negocio. El valor, como les digo, de un negocio está en función del futuro más que del pasado, pero el pasado nos demuestra si el negocio va a ser bueno o si es siendo bueno. Entonces, para aterrizar y ya para cerrar este video, la evaluación de negocio es una disciplina compleja desde el punto de vista técnico, si lo entendemos como indicadores financieros, metodología de evaluación, etcétera, etcétera. Pero también es una disciplina que no hay recetas específicas cuando evaluamos en términos de mercado. Claro, hay elementos como cantidad de clientes, zona geográfica cubierta, si hablamos de negocio físico, porque los negocios digitales son otra estructura, aunque al final del día los elementos son los mismos, pero la manera en cómo se administra son diferentes. Tener clientes a nivel global, toda la red, que tener clientes en una sola propuesta. Pero al final, obviamente, los clientes en una sola. Entonces, esa definición de valor de mercado es quizás el entendido que también tenemos que sustentar para poder creo que tenemos esa tarea pendiente los grupos de negocios, aquellos que asesoran con compañías, aquellos que hacen trabajo de impuestos, casi siempre, sobre todo impuestos corporativos, ya con corporaciones, en el caso de Estados Unidos, LLC formadas o partnerships o corporaciones S, ya no digamos corporaciones C. Obviamente ya necesitan dentro de sus reuniones de año o reuniones semestrales tener ese indicador por ahí encontrado para tomar decisiones. Creo que necesitamos reforzar esos elementos, porque con lo que está pasando, y vuelvo a lo que está empezando la conversación, vamos algunos podemos vernos forzados a vender o también forzados a transferir en la propiedad de un negocio, familiares, amigos o lo que sea. Pero transferir puede que sea venta, puede que no lo sea. Pero en cualquiera de los casos, independientemente haya una erogación de dinero, tiene que haber una evaluación de lo que estemos haciendo, de lo que hemos hecho. En negocios de servicio, específicamente limpieza, construcción, etcétera, etcétera, la evaluación del negocio es mucho más efímera en cierta manera, porque lo que estamos entregando es capacidad técnica, es capacidad personal de la gente que trabaja ahí. A diferencia de cuando las empresas ya tienen una metodología de trabajo, tienen una estructura de organización de proyectos, tienen una estructura contable para registrar correctamente ingresos, gastos, costos, proyecciones, etcétera. Si eso no está, pues lo que estamos vendiendo no es compañía, estamos vendiendo nuestra capacidad. Y soy de duro, pero es la realidad. Entonces también eso, la invitación es a sistematizar, no necesariamente como ahora, sino a sistematizar significa a tener un proceso de gestión que pueda ser replicable. Eso sí genera valor a una compañía de servicios que tarde o temprano quiera entregarla, quiera venderla, quiera transferirla, porque si no, lo que está transfiriendo es la capacidad del dueño o de los dueños o de los empleados que dicen tener al otro. Pero si los empleados no están, ¿qué le queda? No le queda nada, porque lo que está entregando es la capacidad. Entonces, en el caso de restaurantes, la situación se vuelve también un poco interesante, porque al final, ¿qué estamos entregando? Recetas, estamos entregando sazón, estamos entregando servicios, estamos entregando educación. Eso sí se puede evaluar de manera muy rápida, pero los valores implícitos que hacen diferente un restaurante con respecto a otro no siempre se pueden evaluar. Todo depende muchísimo, mucha medida de quién los entrega, si el reino, la reina o la señora que tiene 30 años cocinando de la misma manera, y por eso hace un famoso restaurante. En cualquiera de los casos, eso también se puede sistematizar de alguna manera para que el valor no esté atado a la persona, sino esté atado al sistema, a la compañía.
y eso puede hacer que nuestro negocio tenga más valor, porque un evaluador serio lo que va a decir es quién cocina. Ah, la fulana, y si la fulana no está, nadie cocina, entonces no tiene negocio, tiene una dependencia de la fulana. En ese sentido, esa sistematización, ese proceso de ir adaptando a que ya sea doña María o llega doña Francisca, pues el factor de sabor, sazón, atención, calidad, etcétera, no varía. Ahí se empieza a sentir, empieza a tener un sistema. Y eso es lo que en algún momento las compañías o las empresas o los inversionistas que van buscando un negocio realizan, no solo los empleados. Así es que gracias por este tiempo. Quise tomarme un ratito para hablar de este tema a raíz de algunas experiencias que he tenido en los últimos meses y también a raíz de oportunidades que veo que van a empezar a surgir por esta situación que está pasando en este país. Para bien o para mal, no estoy criticando a nadie porque se vaya o se queda o porque lo quitan o no sé, ese es mi punto. Mi punto es que este país siempre ha sido un país de oportunidades y hay que entender los contextos en los cuales estamos y las situaciones en las cuales vamos a seguir estando en los próximos meses, y hay que entender dónde puede venir oportunidades. Así es que nuevamente gracias por acompañarme a este tema. Lo quise hacer desde un lugar distinto, Parque El Roosevelt en Longmont. Día tranquilo, día muy rico en clima, así es que gracias, nos vemos la próxima.